get burned now. When the tree blows, even the sea. Tengan ustedes muy buenos días, los saludo desde su casa acá en Condado del Valle. Estamos en Metepec y hoy sí amaneció un poquito frío. Amanecimos, calculo yo, alrededor de unos 5 grados. Ya está anticipándose lo que es la llegada del invierno como tal. A las 9:30 de la mañana estábamos a 9 grados, entonces ahorita como que ya está empezando a subir un poquito más la temperatura, pero el airecito, como es la costumbre en estas zonas, el airecito sí muerde. Entonces pues mejor salimos un poquito más cubiertos de lo que acostumbramos, y es nada más para compartirles la reflexión que ya acostumbro a hacer desde hace un par de años con respecto a la finalización de los respectivos semestres en la Universidad Iberoamericana, y que pues ahora la hago desde acá, desde la casa. Ayer ya no la hice directamente terminando, saliendo de los salones. Este periodo que acabamos de finalizar es el de otoño 2019, y pues ahora nos tocó, en el caso particular, trabajar con 2 carreras diferentes. Ninguna de ellas fue comunicación este semestre, y fueron las de Ciencias Políticas y la de Relaciones Internacionales. Ya había trabajado previamente con la gente de Relaciones Internacionales, específicamente con esta materia que ahora fue Historia y Cultura de México, y es la primera vez que ya formalmente me toca dar una clase a la gente de Ciencias Políticas y Administración Pública en una materia que se llama Contexto Histórico Contemporáneo. Y el balance fue positivo en ambos casos. En la situación de los de Ciencias Políticas era gente de segundo semestre. En el caso de la materia de Historia Contemporánea de México eran alumnos recién ingresados, alumnos de primer semestre, reitero, de la carrera de Relaciones Internacionales, siendo esta la tercera vez que me toca dar específicamente esta materia. Ya había trabajado con ellos previamente, pero con una materia que antes dependía por completo de la misma carrera de Relaciones Internacionales, que después se adaptó, se ajustó, quedó ya del lado del Departamento de Historia y recibió ya este nombre, porque era algo así como Problemas Sociales de México, que de hecho estaba incorporado más como materia de sociología que otra cosa. Pero se presentó la circunstancia muy bien observada y manejada por la entonces y ahora nuevamente coordinadora de la carrera, que nos mandó llamar a un grupo de profesores para que les diéramos específicamente las temáticas de historia, porque en aquel entonces la materia no estaba enfocada directamente para pues propiamente para la temática de la historia misma. Se tuvo que hacer una adaptación como pocas veces se había tenido que realizar, y esta adaptación pues sí implicaba que se dieran temas de historia que afortunadamente lo notaron, temas de historia que no se daban ya en la carrera de Relaciones Internacionales, pero que sí nos pidieron que especificáramos que era para el perfil de la gente de Relaciones Internacionales. Entendiendo esta circunstancia, este grupo de profesores a los que nos solicitaron que hiciéramos esto nos fue muy bien en aquel periodo, pero desgraciadamente por circunstancias fueron saliendo profesores, cambió la coordinación, el departamento de historia mismo terminó por absorber la materia, por necesidades operacionales. A mí me solicitaron que continuara dando otra materia y ya no esta, y por esa razón, no por otra cosa, yo me terminé alejando de la materia misma, y por mí estaba muy contento, pero se presentaron otra serie de misiones a las que nos asignaron en ese plano, y pues por eso ya no trabajamos directamente durante cierto tiempo. Y se dio de una manera un tanto circunstancial, hasta hace poco tiempo, la posibilidad de que se me volviera a solicitar la posibilidad de dar la materia, y ya bajo la nueva coordinación de Laura Camila, se me volvió a solicitar que diera formalmente la materia. Entonces ya nada más fue cuestión de ver de qué parte era la que se tenían que hacer los ajustes, y propiamente sí es un reto, porque aparte de que se les tiene que dar para el perfil bien concreto y específico de la gente de Relaciones Internacionales, la intención es no abarcar cronológicamente todo lo que el temario dice, porque no acabaríamos nunca. Necesitaríamos 2 o 3 materias seriadas para que esto pudiera realmente desarrollarse como se desearía. Pero la gran ventaja es que pues ya sabemos específicamente cuáles son los puntos que los alumnos necesitan y deben saber.
En el caso de ciencias políticas no es enfocado nada más la materia de contexto histórico contemporáneo, no es enfocada nada más a la clase de México, sino más bien es enfocada al contexto internacional y las coyunturas sobre las que la historia de México se va embonando. Por lo que yo alcancé a captar y por lo que me dijeron los mismos alumnos, tuvieron un muy buen profesor que permitía que yo pudiera fluir sin tener que explicar cosas relacionadas con lo de México, y esto pues les da una perspectiva muy buena a una generación que en lo particular me gustó bastante. Los alumnos ya con un conocimiento de causa bastante bien marcado, ya con opiniones mejor cimentadas y mejor estructuradas, a pesar de que van apenas en el segundo semestre, y que dan como resultado que la experiencia de trabajar pues sea bastante enriquecedora. Entonces, en ese plano, el trabajo acá en la Universidad Iberoamericana fue fructífero. Por ahí hubo alguna experiencia completa y absolutamente novedosa con esta recién creada Procuraduría de los Derechos de los Estudiantes. Es una experiencia interesante, ya tendremos la oportunidad de platicar un poquito más adelante con ustedes acerca de ello, pero también empezando a notar que hay una serie de circunstancias, comentándolo con otros compañeros profesores y enterándonos de algunas situaciones y algunos otros casos, que puede resultar un tanto riesgoso para el trabajo en la parte operacional, no en lo del conocimiento, porque todavía faltan muchas cosas que pulirle a la Procuraduría en un ambiente en donde además pues sabemos lo que está pasando en Chile, sabemos lo que está pasando en otros lugares, el caso de Bolivia, la situación que se está viviendo aquí mismo en México, más la situación de los feminicidios y los movimientos por parte de las agrupaciones predominantemente feministas que están expresando su molestia, su ira y su sentir en estos tiempos contemporáneos que han hecho un poco difícil el sentarnos a dialogar, dada la ineficacia, porque aquí el enemigo no es el hombre, el enemigo no es el ser humano, el enemigo no son las mujeres, el enemigo son las autoridades, independientemente de su sexo e independientemente de su género. Las autoridades que desde hace mucho tiempo, no solo son estas, han demostrado la incapacidad para solucionar las problemáticas políticas, económicas, sociales y hasta de seguridad pública y personal que les han rebasado por completo y han llevado a que en nuestro país vivamos en una situación de casi absoluta impunidad. No solo en el caso de la situación de los feminicidios, sino en la inseguridad en general. En nuestra organización a la que mi esposa pertenece y que yo le ayudo a elaborar la historia de las ciudades, que es el caso del Crime Prevention Through Environmental Design, y a través de la parte internacional, que es la International Sector Association, hay una preocupación muy grande por tratar de ponerle solución a estas problemáticas, pero no sirve de nada que la población civil se organice o que aparezcan asociaciones civiles que tengan el interés de poner solución, si las leyes que ahí están, que se han creado, que por lo menos en la parte superficial parecería que son las más adecuadas, no sirve de nada si las autoridades no responden o hay una serie de intereses cruzados que hacen que la eficiencia y la eficacia para la aplicación de las normas, las leyes de la justicia puedan tener algún tipo de resultados. Es por eso que ahorita estamos en una situación tan complicada y tan difícil, y no nada más en el caso de México, sino en otros tantos países de América Latina con respecto a la inseguridad. Entonces, obvio, menciono esto porque cuando nosotros tenemos que hablar de materias como contexto histórico contemporáneo o tenemos que trabajar temas como los relacionados con historia contemporánea de México, pues estas problemáticas no pueden quedar fuera, ¿no? Y más con estas intenciones en las que se busca fortalecer la parte del trabajo a nivel colegiado entre los profesores de asignatura, en donde la intención es formarle la conciencia al alumno, pero no esa conciencia futura de ya cuando ustedes vivan en el mundo exterior y ya cuando ustedes trabajen. No, es una conciencia que deben tener desde ahorita en la postura que en este momento les corresponde tener todavía como estudiantes que también padecen la inseguridad en ese sentido, y como ciudadanos, como personas de a pie, saber las necesidades de solución a estas problemáticas que cuando uno trabaje ya formalmente, pues toca ya la aplicación sin perder nunca de vista lo que padece la gente común y corriente.
Es entonces en ese plano que materias, reitero, como contexto histórico contemporáneo o historia contemporánea de México toman una gran relevancia para lo que implica constantemente no solo hacer referencia a lo que ocurrió en el pasado, sino cómo esto está incidiendo en nuestra visión de nuestro presente y cómo esto a su vez influye en la forma, el presentismo, como lo dice el doctor Antonio Rubial, influye sobre la forma en la que nosotros interpretamos los acontecimientos del pasado, ¿no? Entonces, dándonos cuenta de dónde viene parte de las raíces de la problemática que vivimos y otras que no se generaron allá, pero que culturalmente sí tienen un gran peso y una gran influencia sobre el mundo contemporáneo. Esa es la gran labor sobre la que nosotros hemos de abordar nuestra chamba y nuestro trabajo en época contemporánea, y es lo que a mí personalmente me tocó vivir ahora con estos alumnos, tanto de segundo, en el caso de ciencias políticas, como de primero, en el caso de relaciones internacionales, en las temáticas de las materias respectivas. El desempeño de los alumnos, algo, bueno, es comprensible todavía. Algunos que aún están muy jovencitos, aún todavía no han acabado de madurar, todavía no han acabado de procesar que ya hay que ponerse las pilas y trabajar, que ya no estamos ni en la secundaria ni en la preparatoria, donde todavía se tolera y se permite que haya cierto tipo tanto de indisciplina como de indolencia al momento del estudio. A un par de alumnos que todavía padecieron estas circunstancias. Entonces, bajo esta circunstancia, el hecho de que todavía se presenten un poquito de estas tendencias a querer seguir tomándose con un poquito más de relajación el trabajo académico, pues es comprensible. Es todavía el proceso de esta transición que están saliendo de la adolescencia, pero desgraciadamente en el caso de las dos personas que todavía presentaron este comportamiento, pues las consecuencias las ven reflejadas en una evaluación que, si bien no es reprobatoria, pues no precisamente les va a ayudar para que cuando llegue el futuro tengan que sacar su porcentaje de calificación y tengan que aspirar a un puntaje mínimo de calidad. Entonces esperemos que tengan la madurez suficiente para entender que es necesario ponerse las pilas y chambear y trabajar para que pues puedan desempeñarse como profesionales como se supone que deberá de hacerse en el futuro cuando ya trabajen en ese ámbito y en ese nivel. Entonces, el resto de los alumnos en lo general tuvieron un muy buen desempeño. Hubo gente que sí llegó con las pilas pero bien puestas, muy bien organizados, muy bien dispuestos a trabajar. Y pues bueno, claro, ya la posibilidad de que ellos, llegando con esta disciplina, pues no les cueste nada de trabajo cuando se vayan incorporando a las materias del segundo, tercero, cuarto semestre, y así que ellos puedan mantener esa disciplina y organización de trabajo para cuando lleguen hacia la especialización y las partes finales de la carrera misma. Entonces, pues yo quedo bastante satisfecho por lo visto, por lo vivido en este semestre, y si acaso la parte tal vez negativa, el caso de una alumna que iba muy bien, el caso de los de ciencias políticas, que iba bastante bien y de repente empezó a faltar en la parte final. Les llegaba a preguntar a varios de sus compañeros que tampoco tenían idea, ellos se perdieron el rastro, y ya después me terminé enterando de que la alumna se había sentido mal físicamente, nos decía que tenía una molestia muy fuerte de gripa y tos, y ya después me terminé enterando que lo que pasa es que le detectaron un fuerte cuadro de influenza, y esto pues terminó llevando a su hospitalización. Y aquí esta parte no tan positiva fue el hecho de que no tanto ella, porque ya estaba enferma, pero sí en el caso de su mamá, que trató de ponerse en contacto por la vía que se supone es la institucional en el caso del Brightspace, y pues según la señora me menciona, yo después tuve contacto ya con ella, trató de comunicarse formalmente a través de la instancia oficial y pues no recibió ninguna respuesta de ningún profesor. Yo mismo me metí a revisar mis mensajes dentro del Brightspace y pues a mí nunca me cayó ninguno, ni mensaje, ni correo electrónico, ni nada, por lo menos no dentro de la plataforma. Y ya lo que yo hice fue preguntar al resto de sus compañeros a ver si alguno de ellos podía darle información a la señora. Y ya le hice yo una serie de sugerencias de buscar directamente en el departamento, en donde al parecer no encontró la respuesta inmediata o el apoyo tampoco inmediato por parte de la coordinación. Se tardaron un poquito en hacerle caso y en responderle, y desgraciadamente pues esto empezó a poner en riesgo ya como habían pasado las bajas,
no hubiera sido lo óptimo, pero a lo mejor si ya no había manera de salvar el semestre, se hubiera tenido que dar de baja a la alumna, y desgraciadamente las bajas ya habían pasado y las respuestas de los profesores no llegaban, a tal nivel que, pues, obvio, si en las últimas semanas desapareció, no presentó trabajos, no hizo presentaciones grupales o no hizo los exámenes, pues la alumna caía en el grave riesgo de reprobar las materias, ¿no? Yo me entero de esto, le hago la sugerencia a la señora de que insista hasta que le respondan, y finalmente recibió tardía, pero recibió una respuesta por parte de la coordinación, que ahora sí ya buscó la manera de contactarse con los otros profesores por otros medios, en el caso de los correos electrónicos, y de esta manera, bueno, ya los profesores se enteraron, pero ya las decisiones que hayan tomado de su lado, eso sí, ya yo por lo menos no sé a qué nivel haya llegado. En mi caso, como lo hicieron a tiempo, como yo me pude contactar por las vías alternas que eran justamente para eso, para emergencias, es el caso de las redes sociales, que después me permitieron entrar en contacto ya por una vía mucho más directa, concretamente con la señora, para que ella quedara con la tranquilidad de que por lo menos en mi materia la alumna ya no la iba a reprobar, haciendo una ponderación y notando lo que había sido su desempeño a lo largo del tiempo que sí llegué a verla en el aula. Pero esta es una problemática que sí debemos de tomar en cuenta. Ya desde las mismas capacitaciones que nosotros estábamos dando del Brightspace, habíamos notado este pequeño problema de que no había una forma directa de contacto o comunicación, aunque nominalmente sí se supone que tienen todos los correos electrónicos, pero pues estamos ya también en esta época en donde el correo electrónico, por lo menos las nuevas generaciones, no son las primeras opciones que ellos llegan a tomar para la comunicación, y esto institucionalmente aún no lo acaban de entender. Hay un problema de malos entendidos en la forma en la que se opera o lo que se predispone con respecto a las redes sociales, que tienen sus contras, sí, pero también tienen sus grandes pros, y esto es algo que todavía no se ha acabado de balancear ni de equilibrar. Ya más adelante comentaré una circunstancia que se presentó en ese sentido, pero que como elemento alterno, no primario, pero sí alterno para problemas justamente como estos, resultaron ser la solución absoluta y definitiva para la problemática que se llegó a presentar en este caso con esta alumna de Ciencias Políticas, que afortunadamente pues ella ha sido atendida hasta donde yo tengo conocido. Termina siendo atendida a tiempo, sí, pues ni modo, suena muy feo esto de ser hospitalizado, pero por lo menos ha estado bajo cuidados tanto familiares como médicos que le permitirán, Dios mediante, poder salir de su enfermedad próximamente. ¿Alguna otra circunstancia? El hecho de que apareció una nueva forma de manejar las evaluaciones, lo que fue el sistema del CEPE, que si mal no ubico, durante creo que más de 20 años aproximadamente se manejó como la instancia de las evaluaciones de los alumnos para los profesores y las autoevaluaciones de los profesores, pues cumplió ya su ciclo, y la última ocasión que se aplicó pues fue el semestre pasado. Este semestre de entrada, hasta donde yo tengo entendido, no se aplicó el MAGIS, cosa que ya era importante para trabajar con el CEPE, y a la parte final pues ya ni siquiera terminó activado, y yo siento que fue un tanto a la carrera. En mi opinión debió de haberse hecho con un poquito más de anticipación, sin que desapareciera uno y que ya nada más se dependiera del otro, pero bueno, son las formas en las que decidieron operar y que nos llevan a la circunstancia de que ahora ya no existe el CEPE al que ya estábamos acostumbrados, y de repente tenemos que trabajar con una plataforma nueva que de entrada siempre el hecho de hacer la modificación implica una curva de aprendizaje, para unos más rápida, para otros más corta, pero que pues sí le complicó un poquito más la existencia a algunos docentes. Yo la nueva forma de evaluación yo la utilicé ya el día de ayer, hice ya la misma, me enteré de cómo funciona, y que si bien la pude contestar, sí fue en la parte de la autoevaluación un tanto larga, sí fue un tanto pesada, sí implicó que tuviera que poner mucha atención para el llenado del cuestionario, que son más de 20 preguntas, algunas de ellas que implicaban más de 4 respuestas preestablecidas, y que, habiendo sido capacitador del uso de las tecnologías como de Brightspace, como en su momento también de Blackboard, sé que va a haber muchos profesores a los que les va a costar mucho trabajo, la curva les va a ser un poquito más larga y prolongada. Además de enterarnos, nos pone los ejemplos de lo que contestan los alumnos y darnos cuenta que también, y esto ya se lo habían comentado
a mi esposa los alumnos que ya habían a su vez contestado el dialoguemos, que es como se llama esta nueva evaluación, que sí era un tanto pesado, y además el hecho de que, pues obvio, no contestan un solo cuestionario, tienen que contestar los cuestionarios equivalentes a la cantidad de materias que estuvieron llevando. Entonces, si tienen que contestar más de 20 preguntas para más de 6 maestros, pues obviamente ustedes hagan el balance y entendamos que, como pasaba anteriormente, había profesores a los que pues ya les tocaba ser los últimos a los que calificaran, y los alumnos ya calificaban lo que fuera, ¿no? Entonces sí hay cosas que se tienen que mejorar en ese sentido. Las opciones múltiples abren sí la posibilidad del diálogo, pero también se pierde a veces el detalle de lo que específica y concretamente se está tratando de analizar y de evaluar. Esta ocasión que se aplicó claramente lo dice, es un programa piloto, no va a tener afectación alguna sobre el desempeño de los profesores, pero sí hay que hacer ajustes importantes, y eso se tiene que hacer a la voz de ya, para que a partir del siguiente periodo, que va a ser el de primavera 2020, ahora sí empiece a tener ya los resultados más óptimos y más balanceados, para tratar de tener un mayor y mejor equilibrio. Aquí se insiste mucho en las famosas áreas de oportunidad, para que se hagan las correcciones, ¿no? Cada vez se toma más esta visión, esta opción del análisis FODA, de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pero algunos profesores, porque yo he escuchado que así lo mencionan, de plano ya era lo que pensaban ya abiertamente del CEPE, ¿no? Que era un cuestionario de satisfacción al cliente. Esperemos que el dialoguemos no caiga en esta vertiente y que detecte de una manera mucho más eficiente y eficaz cuáles son las problemáticas, sobre todo aquellas que eran muy evidentes y muy claras en el sistema de evaluación anterior, en donde casi literalmente era un concurso de popularidad. Y esto lo digo habiendo pasado por los dos ámbitos, tanto en la parte negativa, es el peor de los profesores, es que es demasiado exigente, es que cree que no tenemos otras materias, es que cree que su materia es la única y la más importante, hasta el otro lado, es el non plus ultra, denle más materias, aumentenle el sueldo. Eso lo llegué a leer en algunos de los comentarios de los alumnos, y que significaba en ocasiones que el alumno estaba votando no por la calidad académica del profesor, sino por las simpatías que el profesor había despertado en el mismo alumno, y es mucha de la queja que nosotros solemos escuchar cuando platicamos con nuestros compañeros profesores. Otra circunstancia a comentar también en este periodo, cuando se hicieron las evaluaciones, las votaciones para escoger la nueva mesa directiva de la Asociación de Profesores e Investigadores. Mercedes, mi esposa, quedó en la planilla que resultó la electa, y pues a partir del siguiente periodo Mercedes es, no estoy seguro si es la encargada de manejar los asuntos relacionados con asuntos académicos y conferencias y todo lo que se llegue a armar académico al interior de la Asociación de Profesores e Investigadores. Esa es la novedad que tenemos para este periodo, además de que ya se completó por completo la remodelación absoluta de toda la estructura de API. Entonces, reitero, para nosotros en lo particular fue un buen semestre. Tuvimos además la otra experiencia de trabajar en salones nuevos que no conocíamos previamente, que no son inicialmente elaborados para la licenciatura, que fueron elaborados más bien para educación continua, pero ante el apretujamiento que tenemos allá en la zona de los edificios A, B, C y D, al momento de que solicitamos el cambio, se nos presentó la opción de: oigan, profesores, ¿les interesaría utilizar estas nuevas aulas? Como nos dijo nuestro amigo Luis González, en el principio uno diría que no, porque pues literalmente parecen peceras, ¿no? Son con ventanales muy amplios en lugar de paredes, y pues es un poco extraño estar a la vista de todo el mundo cuando además en medio pues tienes el pasillo, ¿no? Pero la gran ventaja es que hay la posibilidad de que uno, ya tienes pantallas con las cuales conectas directamente la computadora. La definición es mucho más brillante, es mucho más clara que simple y sencillamente con el cañón de proyección, más la posibilidad de trabajar con una pantalla alterna que vendría siendo como una especie de iPad, pero gigantesca, ¿no? Que se puede poner tanto en horizontal como en vertical, que en ese caso no tuve afortunadamente la necesidad de trabajarlo, en un espacio que es mucho más agradable, con una temperatura muchísimo más balanceada, por lo menos en lo que nos tocó del otoño. Vamos a ver qué opinamos ahora, si es que nos vuelve a tocar en la primavera o en el verano, y que tiene una ventilación muchísimo más adecuada, no se encierra tanto el calor ni los humores como suele ocurrir en los otros salones,
y que permite también la utilización de un par de pizarrones blancos o incluso la posibilidad de utilizar la pantalla como un pizarrón blanco, ¿no? Esa es la gran ventaja que también llegamos a encontrar en este plan. Entonces esperemos que esta tecnología se vaya incorporando poco a poco a los demás salones, porque también nos hicieron una encuesta en las que nos preguntaban cuáles eran las mejores opciones que nosotros consideramos dependiendo del tipo de clases que damos, si es frontal, si es por equipo, si es grupal, si es en seminario, etcétera, y el tipo de mobiliario que nosotros desearíamos que se comprara. Cosa que también platicamos mi esposa y yo, diciendo que pues depende, porque en mi caso yo soy un solo profesor que da una sola materia, que nominalmente no requeriría tanto de la tecnología, pero sí tengo la experiencia, soy Apple Distinguished Educator, para tener la posibilidad de meter distintas actividades a lo largo del periodo utilizando distintas técnicas de trabajo grupal, y que cuando nos llega esta encuesta que nos dice pues tú qué tipo de mobiliario necesitarías, pues depende también de la actividad, ¿no? Entonces ahí también hace falta un poquito más de conocimiento de causa, pero ya el hecho de que se le pregunte en la trinchera al profesor ya es un avance. Yo quiero suponer que a los alumnos también se les va a comenzar a preguntar, pero aún falta mucho por desarrollar en este ámbito, y esperemos que se nos tome en consideración para poderles apoyar y ayudar a tener las mejores de las herramientas que, en el caso que sea necesario, implique el uso de tecnología directa, y otros que respeten el trabajo de la labor frontal, que tampoco tiene que desaparecer por el hecho de que hay que incorporar las nuevas tecnologías, porque depende de la forma de enseñar del profesor, depende de la forma del aprendizaje del alumno, depende del tipo de inteligencias que nosotros estamos tratando de manejar, dependiendo del tipo de actividades que se requieran para el tipo de resultados que estamos tratando de buscar. No hay una solución de que si ya les pusimos rueditas a las bancas de los alumnos, ya con eso se solucionó. Si la clase va a ser frontal el 100% del tiempo, pues pueden dejar las bancas normales y no pasa absolutamente nada y no tienen ese gasto, ¿no? Pero si yo constantemente estoy teniendo actividades individuales, en grupos pequeños, en grupos plenarios o haciendo combinación de elementos, a lo mejor en ciertos momentos es muy bueno tener banquitas con ruedas, en otros momentos a lo mejor es mejor tener mesas con ruedas o mesas fijas. Eso es lo que todavía tienen que aprender a distinguir cuando hacen las encuestas y elaboran los cuestionarios. Y pues eso sí, implica tal vez un poquito de análisis crítico, no necesariamente negativo, pero sí que tenga que ser mucho más integral y complementario, y que el avance más grande es que ya se cuestione y ya se pregunte para tratar de dar los pasos al siguiente nivel. También es importante mencionar a la doctora, creo que es doctora Silvia Schmel, que quedó como la primera vicerrectora mujer en la Universidad Iberoamericana, y es a la que le está tocando llevar a la práctica todos estos planteamientos que ella, desde la vicerrectoría previa con el doctor Sanginés, había comenzado a llevarse a la práctica, y que debe de ser, ahora sí que tomando como base un manual de procesos y procedimientos de base continua para ir mejorando a lo largo de nuestro desempeño como docentes, lo cual fue tomar en consideración nuestro desempeño como alumnos, más las nuevas generaciones que se van incorporando, tanto de directivos como de coordinadores, como de profesores, como de alumnos, sin olvidar, por supuesto, vigilancia, intendencia, el estacionamiento y toda esta serie de cosas. Somos una institución que tiene que ser mucho más integral. Eso me gustó mucho del poco tiempo que estuve trabajando en el TEC de Monterrey, donde hasta los padres de familia quedan incorporados dentro de esta estructura, donde todos debemos trabajar para el mismo objetivo, que es el desarrollo integral, ético, cívico, moral, moral en el sentido de moral social de los jóvenes y de los chavos. Y que también la otra cosa importante, no aventarles la pelota y decir allá que las nuevas generaciones que lo arreglen todo. Mientras nosotros estemos vivos, nosotros tenemos que estar incluidos junto con los chavos. Y es una parte de una labor que siempre se tiene que estar renovando, enfrentando las problemáticas que sabemos que se viven en el mundo y en la época contemporánea. Entonces, pues creo que ese es el balance general que yo les puedo compartir de lo que fue este periodo y este llamado semestre, en realidad es cuatrimestre, en la Universidad Iberoamericana, deseándoles a todos, en nombre de mi esposa Mercedes Escudero, el nuestro y de nuestra empresa, que es el Centro de Investigaciones sobre Seguridad Ciudadana y Humana, deseándoles la mejor de las Navidades, el mejor de los Años Nuevos, y pues a descansar la parte que corresponda para recargar las pilas
para los nuevos retos que se nos toca enfrentar en el nuevo periodo, en este caso de primavera 2020, hablando específicamente de la Universidad Iberoamericana, pero también preparándonos para el trabajo que haya que hacer en los otros espacios en donde todos nosotros hemos de trabajar. Último, ahora sí que el asterisco extra, me nombraron el 31 de octubre por parte del Claustro Nacional de Doctores Honoris Causa. Me dieron el título de doctor honoris causa de esta institución. Esa sería la otra variante. Además, por supuesto, también de la primera conferencia internacional de la International Settled Association que organizó mi esposa y que pues son los otros dos puntos profesionales que nos permiten que continuemos nuestro crecimiento y nuestro desarrollo más allá de las aulas aquí en México y acá en Toluca. Entonces, muchas felicidades para todos, que Dios los guarde, los bendiga y los llene de bendiciones.